No aguanto más. Alguien tiene que hacer algo o enloqueceré. El grito resonó por los pasillos de mármol de la mansión Herrera, una vasta extensión de opulencia donde el dinero fluía como el agua, pero la paz había desaparecido. 2 horas. 2 horas de llanto incesante que se elevaba y caía como una sirena imposible de silenciar. En la sala, 3 mujeres flanqueaban una cuna portátil, sus rostros marcados por la desesperación y el cansancio. Beatriz, la 7ª niñera en 6 meses, sostenía un biberón con manos temblorosas. «Señor Herrera, él me mordió, me arañó, no come, no duerme, solo llora. Esto no es normal, necesita un exorcista o quizás un psiquiatra infantil. Simplemente no soy apta para esta tortura», sollozó, y con una mezcla de alivio y derrota arrojó el biberón sobre un sofá de terciopelo y se dirigió a la salida. «Adiós, y que Dios los ayude». El problema era Emilio, de apenas 1 año y medio, un bebé millonario que rechazaba a todo el mundo y que, desde hacía 9 meses, era una fuente de dolor constante, un recordatorio viviente de la pérdida que había sumido a su padre en un vacío existencial. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandro Herrera, alto y ancho, con un traje Armani que no podía ocultar la tensión de sus hombros ni las profundas ojeras que le oscurecían los ojos, entró en la sala, aflojándose la corbata con un gesto de asfixia. 7 niñeras, señor. 7 profesionales cualificadas y todas han renunciado, murmuró Sonia, la gobernanta, con la voz apagada por la frustración y el fracaso. El llanto de Emilio, agarrado a los barrotes de la cuna, era un ruego gutural, con sus rizos rubios pegados a la frente sudada. «Mamá, mamá», balbuceaba entre hipidos, un nombre que rompía el corazón de Alejandro, pues se refería a su difunta esposa, Elena. «¿Llega la nueva candidata?», preguntó Alejandro, acercándose a la cuna y levantando a Emilio con una ternura que contrastaba con su porte imponente. «Sí, señor, Clara Sánchez, la última opción de la agencia. Trabajaba en una guardería municipal. No tiene experiencia en casas de alto standing», dudó Sonia. «En este punto, contrataría a cualquiera que logre que mi hijo coma algo», respondió Alejandro, cerrando los ojos con resignación. Justo entonces, el interfono sonó, anunciando la llegada de Clara, y el destino, paciente y silencioso, puso su primera ficha sobre el tablero de la vida de Alejandro y Emilio. Los pasos ligeros de Clara se acercaron y se detuvo en el umbral de la gigantesca sala, sus ojos castaños claros recorriendo la opulencia antes de posarse en el hombre imponente que sostenía a un bebé agitado. Vestida con un sencillo traje de algodón azul claro y zapatillas desgastadas pero pulcras, Clara poseía una belleza discreta y una honestidad en su sonrisa que era imposible de fingir, un aura de dulzura natural que parecía desentonar en aquel escenario de lujo y frialdad. «Buenas tardes, soy Clara Sánchez. Vengo para la entrevista de niñera». Su voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Consciente de que estaba frente a un hombre tan guapo como los de las revistas, pero con una tristeza profunda y arraigada en sus ojos, una pena que las fotos nunca capturarían. Alejandro la estudió brevemente, sin una pizca de juicio, solo con el peso de su dolor y su agotamiento, asintiendo a las preguntas de rigor sobre su falta de experiencia en residencias privadas y su pasado en la guardería municipal, sueño de niño. Pero fue en ese instante, en medio de la formalidad forzada, que sucedió lo impensable, el acontecimiento que reescribiría el futuro de aquella casa y de todos sus habitantes. Emilio, que hasta ese momento había estado inquieto en brazos de su padre, giró su pequeña cabeza hacia Clara. Sus ojos, hinchados y rojos por el llanto, se encontraron con los de ella, y de repente el mundo se detuvo. El bebé quedó completamente inmóvil,
observándola con una intensidad que sugería reconocimiento, como si hubiese encontrado algo que había estado buscando desesperadamente. Las manitas que se aferraban al traje de Alejandro se relajaron lentamente, y Clara sintió un calor inexplicable en el pecho, una conexión instantánea y profunda con aquel bebé de mejillas rojas y mirada perdida. «Hola, pequeño», dijo con una voz suave y melodiosa, sin acercarse bruscamente, simplemente transmitiendo una calma natural. Emilio ladeó la cabeza. Un cachorro curioso, y aunque un único sollozo se le escapó, no fue seguido por el llanto. «Él no reacciona así a los extraños», murmuró Alejandro, frunciendo el ceño en una mezcla de asombro e incomprensión. Clara, con permiso de un dubitativo Alejandro, se acercó lentamente, hablándole a Emilio sobre un cachorrito dorado que había visto en el camino, y mientras narraba la historia del perrito y la mariposa, el bebé la escuchaba con total atención, sus piernitas quietas. La pausa dramática de Clara, al preguntar qué había hecho el cachorrito, hizo que Emilio se inclinara hacia adelante y de repente un sonido que no era llanto, sino una risita ahogada y vacilante, escapó de su pequeña boca. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había escuchado a su hijo reír? Emilio levantó un bracito, no para su padre, sino para Clara, extendiéndolo con un gesto claro. «¡Cógeme! No puedo creerlo. En 6 meses nunca ha pedido los brazos de nadie. En más que de usted», musitó Sonia, su voz desvaneciéndose en el asombro. Alejandro, observando el brazo gordito de su hijo, la expectativa en su rostro antes desesperado, sintió un nudo en la garganta y la palabra «sí» salió de sus labios, ronca y cargada de una emoción apenas contenida. Clara se acercó, sus brazos se extendieron y Emilio prácticamente se arrojó de los brazos de su padre a los de ella, abrazándole el cuello con una fuerza sorprendente. Y entonces ocurrió el verdadero milagro. Emilio apoyó su rostro en el hombro de Clara. Sus pequeños dedos se agarraron a la tela de su vestido y soltó un suspiro profundo, el sonido que hacen los bebés cuando están completa e irrevocablemente a salvo. Clara comenzó a mecerlo suavemente, instintivamente, cantándole una dulce canción de cuna que había aprendido de su abuela. Alejandro no podía apartar la mirada. Su hijo, el que lloraba con todas las niñeras, el que rechazaba la comida y apenas dormía, estaba completamente relajado en los brazos de una extraña que de alguna manera no parecía extraña en absoluto para Emilio. Para el asombro total de todos, Emilio levantó la cabeza del hombro de Clara y con un movimiento que encogió los corazones, se inclinó y le plantó un beso húmedo y totalmente sincero en la mejilla. Un beso de bebé, puro e incondicional, que hizo a Marlene, la cocinera, susurrar «¡Ay, Dios mío!» y a Sonia casi dejar caer su portapapeles. Pero fue Alejandro, el hombre que había construido un imperio con puño de hierro y que no había llorado desde el funeral de su esposa, quien sintió una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. Clara, sin saber que acababa de presenciar algo extraordinario, solo sonrió al bebé. «Hola, mi dulzura, qué beso tan rico. ¿Te puedo dar uno yo también?» Besó suavemente la frente de Emilio y el bebé soltó una risa genuina, una melodía musical que resonó en la sala como la cosa más preciosa del mundo. Alejandro, con la voz temblorosa, finalmente encontró las palabras que sellaron el destino de Clara. «Señorita Sánchez, ¿cuándo puede empezar? Está contratada, a pesar de que ni siquiera tuvimos una entrevista. ¿No quiere saber sobre mi experiencia, técnicas o certificados?», preguntó ella, con los ojos muy abiertos. «Mi hijo te dio un beso», respondió Alejandro, con una firmeza cargada de emoción profunda. «Él rechazó a 7 niñeras especializadas. Tú entras y en 5 minutos está en paz».
Él está feliz, y yo acepto que lo cuides. Si confías en mí, le dijo, y antes de que Clara pudiera responder, ordenó a Sonia que preparara el contrato y que le asignara una habitación junto a la guardería. «Por favor, mi hijo te necesita», le suplicó, con una voz más baja, casi vulnerable, a una Clara que miró al bebé en sus brazos, pensando en sus cuentas pendientes y en el profundo, conmovedor afecto que sentía por Emilio. «Acepto», dijo finalmente, y en ese momento ninguno de los dos podía imaginar que aquello no era solo el inicio de un trabajo, sino el comienzo de algo que cambiaría sus vidas y que un secreto del pasado estaba a punto de salir a la luz. Las primeras luces del sol de la mañana se filtraban en la espaciosa habitación de Clara 3 semanas después. 3 semanas que se habían sentido a la vez como una vida entera y un simple parpadeo. Se levantó de la cama king size, a la que todavía no se acostumbraba, y se dirigió a la puerta que conectaba su cuarto con la guardería. Al girar el pomo, encontró a Emilio durmiendo boca arriba, los brazos estirados en total abandono, sus rizos rubios formando un halo dorado, respirando con un ritmo tranquilo. Era la 21ª noche consecutiva que el bebé dormía de un tirón. «Buenos días, mi príncipe», susurró Clara, a pesar de que aún dormía, manteniendo un ritual que sentía la necesidad de preservar, como si sus palabras pudieran envolverlo en una protección invisible. «Es la primera vez que me levanto antes que él en semanas», dijo una voz suave detrás de ella, y Clara se sobresaltó. Alejandro estaba en el umbral, apoyado en el marco, descalzo, con pantalones deportivos grises y una simple camiseta negra. Parecía más joven, más humano, y a Clara se le subieron los colores al rostro, consciente de que solo llevaba puesto un sencillo pijama de algodón. «No tienes que disculparte por cuidar de él», la interrumpió Alejandro, entrando en la habitación. Se detuvo a su lado y ambos se quedaron en silencio, observando a Emilio. «Literalmente es tu trabajo y lo haces extraordinariamente bien. No es solo el sueño, Clara. Él come, juega, ríe. Es como si hubieras devuelto la vida a mi hijo. Antes de ti, se despertaba cada 2 horas, inconsolable, a veces hasta el amanecer», dijo, volviéndose para mirarla, con una gratitud en sus ojos que trascendía lo laboral, aunque Clara aún no podía nombrar lo que sentía. Justo entonces, Emilio se movió, soltó un pequeño bostezo y sus ojos se abrieron lentamente. Al ver a Clara, una sonrisa inmensa se dibujó en su rostro, un reconocimiento instantáneo y alegría pura. «¡Tata!», balbuceó, extendiendo sus bracitos hacia ella. Clara lo tomó en sus brazos, su corazón derritiéndose como cada mañana, y Emilio se acurrucó contra ella, agarrando su cabello suelto. Alejandro observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y nostalgia, la añoranza de los días en que Elena estaba viva y Emilio era así de feliz con ella. «Debe tener hambre. ¿Qué tal si desayunamos juntos?», sugirió Clara. Y 20 minutos después, la cocina bullía con una actividad inusual. Marlene, la cocinera, preparó una mesa completa con frutas frescas, panes y huevos revueltos, mientras Sonia, la gobernanta, organizaba las papillas de Emilio con precisión militar. «Nunca pensé que vería este día», comentó Marlene a Sonia en voz baja, mirando la escena en la mesa. Alejandro estaba sentado en la cabecera, con Clara a su lado y Emilio en su regazo, luciendo un babero bordado con un elefantito. Clara hablaba con Emilio como si entendiera cada palabra. «Mira, papaya, plátano y pera, todo trituradito. ¡Qué rico huele! ¿Quieres probar?». Tomó una pequeña cantidad y se la llevó a su propia boca, demostrando el disfrute, un truco de guardería que funcionaba maravillosamente. Emilio miró a su padre en busca de una señal y Alejandro, consciente de su papel, levantó su taza de café. «Papá también está tomando café.
Es importante comer para tener energía para jugar, dijo, y Emilio abrió su pequeña boca. Clara deslizó la cucharita y el bebé tragó, sus ojitos parpadeando con sorpresa ante el sabor. Muy bien, campeón, otro más. Clara lo celebró con entusiasmo y Emilio comió cucharada tras cucharada, más en esa comida de lo que había comido en días antes de la llegada de Clara. Increíble, murmuró Alejandro con el café olvidado frente a él. Es solo paciencia y hacer que parezca divertido, respondió Clara con modestia. Alejandro, observándola limpiar la boca del bebé con una ternura inusual, le ofreció un café, invitándola a sentarse a su lado. No es una orden, por favor, insistió. Acabas de hacer un milagro, mereces un café decente. Clara se sentó aceptando la taza de Marlene y se instaló un silencio cómodo, casi íntimo. 3 semanas. Parece más tiempo, ¿verdad?, preguntó Alejandro. Sí, parece que siempre he estado aquí. Es extraño, admitió ella. Es reconfortante, corrigió él, y luego, con la voz más baja, le hizo una pregunta personal sobre su elección de carrera, a lo que Clara respondió con una historia conmovedora sobre una promesa de amistad hecha a su mejor amiga de la infancia, una promesa de que sus hijos jugarían juntos, un sueño que aún la perseguía. Ella estaría orgullosa de ti, tu amiga, le dijo Alejandro, estudiándola en silencio. A veces me pregunto dónde estará, si es feliz, si tiene los hijos que soñaba tener. Sonrió Clara con tristeza, sin saber que la respuesta estaba a escasos metros de distancia en la habitación de al lado. Antes de que Alejandro pudiera responder, su móvil sonó y su expresión cambió a un modo profesional y distante. Lo siento, reunión importante en 1 hora. Tengo que prepararme. Se levantó, pero dudó antes de irse. Clara, gracias por todo, por él, por devolver la luz a esta casa, dijo, y se marchó, dejando a Clara con aquellas palabras resonando en su mente. Por la tarde, Clara llevó a Emilio a explorar el jardín. El playground que Alejandro había instalado la primera semana era un paraíso infantil, y las carcajadas cristalinas de Emilio en el columpio eran el sonido más dulce que Clara había escuchado jamás. No, muy alto, príncipe. Mamá, quiero decir, Clara no quiere que te... Se detuvo abruptamente. Casi se había llamado a sí misma mamá. Su corazón se encogió. Ella no era su madre y nunca lo sería. Era la niñera, una empleada, y no importaba cuánto amara a Emilio. Con una intensidad que la asustaba, ella no podía cruzar esa línea. La melancolía se instaló en su pecho. Se estaba apegando demasiado, peligrosamente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Clara se levantó para explorar la mansión, un territorio en gran parte desconocido. Vagó por los corredores silenciosos, admirando el arte y la opulencia, hasta que vio una puerta entreabierta con una luz suave. La curiosidad la venció. Era la sala de música, con un reluciente piano de cola negro en el centro y las paredes cubiertas de docenas de fotografías enmarcadas. Eran fotos de Alejandro y una mujer hermosa, la difunta esposa, Elena, con su cabello castaño ondulado y ojos verdes expresivos. Clara se movió de foto en foto, la boda, la luna de miel, Elena pintando, y luego Elena embarazada, Alejandro arrodillado junto a ella, hablándole al bebé. Las lágrimas brotaron del rostro de Clara al ver a Elena sosteniendo al recién nacido Emilio con una expresión de amor puro. Las fotos continuaban hasta que Emilio tenía unos 9 meses, y luego se detenían. Ella era tan hermosa, y tú eras tan feliz. Lo siento. Siento que no estés aquí para ver crecer a tu bebé, susurró al silencio, de pie ante la última foto de Elena. Ella te habría caído muy bien, dijo una voz, y Clara giró sobresaltada. Alejandro estaba en el umbral, también en bata, con el cabello despeinado. Lo siento, no debería estar aquí, se disculpó Clara rápidamente. Está bien,
Esta sala existe para recordarla, respondió él suavemente. Se detuvo junto a ella, mirando la foto final, tomada 2 semanas antes de que ella muriera. Blan, pregunta suave de Clara sobre cómo había sucedido. Alejandro respondió: complicaciones postparto tardías, una embolia pulmonar. Fue repentino, se durmió una noche y simplemente no despertó. Emilio tenía 9 meses. Aún la necesitaba tanto. Y yo también. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por las palabras de Alejandro, describiendo a Elena como una luz. Alguien que amaba la música, el arte y las risas fuertes. Emilio tiene su risa, sonrió él con tristeza. Entonces Clara frunció el ceño. Ella me resulta familiar, dijo de repente. No sé por qué, pero siento que la he visto en algún lugar. Alejandro la miró con curiosidad, sugiriendo que tal vez había sido en revistas, debido a sus exposiciones de pintura. Clara asintió, pero la extraña sensación de que Elena no era una completa desconocida permaneció, como si sus caminos se hubieran cruzado antes, algo que le parecía una locura. La rutina en la mansión se había vuelto reconfortante, pero en los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a incomodar a Clara, detalles que no podía ignorar. Una tarde lluviosa, mientras Emilio dormía la siesta, Clara decidió explorar la impresionante biblioteca de 3 pisos. El olor a libros antiguos y madera barnizada era un consuelo, y sus dedos recorrieron los lomos de clásicos y novelas hasta que se detuvo bruscamente. Un libro con lomo de colores, claramente infantil, destacaba entre los volúmenes adultos. El Principito. Lo sacó del estante. Era una edición antigua, bien usada. Abrió la tapa y encontró una dedicatoria escrita con una esmerada caligrafía infantil. Para Elena, mi mejor amiga, para que nunca olvides, lo esencial es invisible a los ojos. Con amor eterno, sé. Clara se quedó paralizada. Esa letra, ese libro, esa frase, una memoria nebulosa intentó tomar forma en su mente. Ella misma, a los 11 años, en una pequeña librería comprando un regalo para... ¿Quién? Imposible, se susurró a sí misma. Es solo una coincidencia. Pero su corazón latía acelerado y devolvió el libro al estante como si le quemara las manos. Esa noche, Clara no pudo dormir. A las 2 de la mañana, se dirigió de nuevo a la sala de música como si una fuerza invisible la atrajera. Se sentó al piano. Nunca había tocado, o al menos no lo recordaba, pero sus dedos flotaron sobre las teclas como si conocieran el camino. Presionó una tecla y el sonido resonó en la sala silenciosa. Entonces, sin pensar conscientemente, comenzó a tocar una melodía simple de alegría, una versión simplificada para principiantes. Sus dedos se movían torpemente, pero sabían las notas. ¿Cómo era posible? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que ella entendiera por qué. La música se detuvo abruptamente cuando se encendió la luz. ¿Tocas el piano? Alejandro estaba en la puerta, con la sorpresa evidente en su rostro. No sé tocar, nunca aprendí, pero estaba tocando ahora, no sé cómo. Las manos simplemente sabían, dijo Clara rápidamente, levantándose, mirando sus propias manos como si fueran extrañas. Alejandro se acercó lentamente. Elena tocaba esa música. Era una de sus favoritas. Decía que su profesora de piano en la infancia siempre comenzaba las clases con ella. Profesora de piano en la infancia, repitió Clara como en trance. ¿Dónde creció Elena? San Juan del Rey, Minas Gerais, respondió Alejandro frunciendo el ceño. ¿Por qué? Clara se sentó pesadamente en el taburete del piano. Yo viví en San Juan del Rey durante un año cuando tenía 11, antes de que mi familia se mudara. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Clara, dijo Alejandro lentamente con voz extraña, dijiste que tenías una mejor amiga cuando tenías 11, la que se mudó y perdiste el contacto. Sí, pero ¿cuál era su nombre?
Clara intentó recordar. Tantos años, tanto tiempo no podía. Pero en el fondo de su alma, algo susurraba un nombre. ¿Cuál era el nombre, Clara? Presionó Alejandro con urgencia. Elena, susurró, la palabra finalmente saliendo como una confesión. Mi mejor amiga a los 11 años se llamaba Elena. El reloj de pared marcaba el tiempo mientras ambos procesaban lo imposible. Pero no puede ser la misma persona. Elena es un nombre común. San Juan del Rey es pequeño, pero tiene miles de habitantes. Es una coincidencia, dijo Clara rápidamente poniéndose de pie. El libro, dijo Alejandro de repente. El Principito. Elena siempre dijo que fue un regalo de su mejor amiga de la infancia, que tenía una dedicatoria especial que guardaría para siempre. No, negó Clara retrocediendo. Esto es una locura. La habría reconocido en las fotos, habría recordado. 15 años cambian a las personas. Éramos niños, dijo Alejandro, pero Clara lo interrumpió. Y yo vendría a trabajar precisamente a su casa. ¿Sería contratada precisamente para cuidar a su hijo? ¿Cuál es la probabilidad? Es imposible. ¿Y cuál es la probabilidad de que mi hijo, que rechazó a 7 niñeras, reaccionara a ti instantáneamente? Replicó Alejandro. De que sepas tocar la música favorita de Elena sin haber aprendido nunca piano. Tengo pruebas, dijo suavemente. Elena guardó todo de la infancia. Fotos, cartas, diarios. Podemos confirmarlo o descartarlo. Clara se presionó las manos contra las sienes. No, no quiero ver, porque si es verdad, su voz falló. Si es verdad, lo cambia todo, y no estoy lista para que cambie. Salió corriendo de la sala, dejando a Alejandro solo con el piano y los fantasmas de sus recuerdos. Al día siguiente, Clara se centró por completo en Emilio, negándose a pensar en las imposibles coincidencias que ahora se cernían sobre ella. Pero por la tarde, mientras Emilio dormía, Sonia la encontró en la cocina. «Clara, ¿puedo hablar contigo?», preguntó la gobernanta con voz cautelosa. Sonia explicó que Elena tenía una oficina personal donde pintaba y guardaba recuerdos, una sala que Alejandro había cerrado por el dolor de la pérdida. «¿Por qué me cuentas?» «¿Esto?», preguntó Clara, el corazón acelerado. «Porque esta mañana me pidió que abriera la sala. Me pidió que te dijera dónde está». Sonia entregó una llave a Clara. «Segundo piso, la última puerta a la izquierda. Dijo que puedes entrar cuando estés lista, que hay cosas que necesitas ver. Él sabe, y ahora tú también lo sabes, en el fondo. ¿Tienes miedo de la verdad?». Clara cargó la llave en su bolsillo el resto del día, como si fuera una serpiente venenosa. Después de cenar y de acostar a Emilio, finalmente tomó la llave y subió las escaleras lentamente, como si se dirigiera a su propia ejecución. Segundo piso, última puerta a la izquierda. Su mano tembló al insertar la llave y girarla. La oficina de Elena era suave, con paredes de color lila claro, estanterías llenas de libros y docenas de pinturas en las paredes. En el escritorio había una caja de madera decorada y junto a ella una foto enmarcada. Clara se acercó, su corazón martilleando. La foto mostraba a 2 niñas, de unos 11 años, abrazadas y sonriendo. Clara reconoció su propio rostro en la niña de cabello castaño oscuro, atado en una cola de caballo. La otra niña, de cabello castaño claro, tenía ojos verdes familiares, los mismos ojos verdes de las fotos de Elena adulta en la sala de música. «No», susurró Clara, pero la evidencia estaba en sus manos. Dio la vuelta a la foto. En el reverso, con caligrafía infantil, «Clara y Elena, mejores amigas para siempre. San Juan del Rey, 2003. Promesa. Si algo le pasa a una de nosotras, la otra cuida de los hijos. Para siempre, amigas. Para siempre, hermanas». Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El portarretratos cayó al suelo con un estruendo seco. Clara se tambaleó, apoyándose en el escritorio, el aliento atrapado en la garganta.
Elena, la esposa muerta de Alejandro, la madre de Emilio, era su Elena, su mejor amiga de la infancia, la niña con la que había hecho promesas de futuro, la niña que había perdido 15 años atrás. Y ahora ella estaba muerta, y Clara estaba cuidando a su hijo, cumpliendo una promesa que dos niñas de 11 años habían hecho, sin saber que el destino la haría real. Un sollozo desgarró su garganta, y luego otro, hasta que estuvo en el suelo abrazando la foto, llorando como no lo había hecho desde que perdió a sus padres años atrás. «Elena, Elena», sollozaba, la culpa y el dolor destrozándola. Así la encontró Alejandro minutos después, arrodillándose a su lado, sin tocarla, solo siendo un testigo silencioso de su angustia. «No lo sabía», sollozó Clara, aferrándose a la foto. «Juro que no lo sabía. Cuando vi el anuncio de la agencia no estaba su nombre, solo decía viudo con bebé. No lo sabía». «Lo sé», dijo Alejandro suavemente. «Nadie te está acusando de nada. Ella te buscó», le dijo, ofreciéndole un pañuelo. Elena había buscado a su amiga de la infancia durante años, utilizando redes sociales y agencias de localización. Pero Clara Sánchez era un nombre común. «Yo también busqué», admitió Clara, secándose el rostro. «Pero era antes de que las redes sociales fueran populares. Intenté por el nombre de sus padres, pero se habían divorciado. Perdí el rastro». Alejandro se sentó en el suelo junto a ella. «Elena nunca te olvidó, hasta el final». Clara, con la voz rota, le preguntó exactamente cómo había muerto su amiga. Alejandro cerró los ojos, el dolor aún fresco. Había sido una embolia pulmonar 9 meses después del parto de Emilio. Había tomado un calmante por la ansiedad y se había dormido, sin despertar jamás. «Cuando me desperté por la mañana, estaba fría», dijo Alejandro con la voz apagada. Emilio se despertó en su cuna, llorando, y ella no estaba allí para levantarlo. Clara se llevó la mano a la boca, ahogando un nuevo sollozo. Por eso lloraba tanto, por eso rechazaba a todo el mundo. Estaba buscándola a ella. «Sí», asintió Alejandro. «Y de alguna manera cuando llegaste, él te reconoció. Quizás no conscientemente, pero algo en él lo sabía. Sabía que eras segura, que eras parte de Elena», completó Clara, «porque hicimos aquella promesa de niños». «No era idiota», dijo Alejandro con firmeza. «Las promesas de niños son las más puras. Prometieron cuidarse mutuamente a los hijos, y tú estás aquí, cumpliéndola». Clara lo miró a través de las lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Es insano, es imposible». «Porque tiene sentido», dijo simplemente. «Por primera vez en meses, algo tiene sentido. ¿Por qué tú? ¿Por qué Emilio reaccionó así? Tú llevas una parte de Elena en ti, las memorias que compartieron, y Emilio lo siente». Alejandro señaló la caja de madera en el escritorio. «La caja tiene más. ¿Quieres ver?» Una parte de Clara quería huir, pero la otra, la que había amado a Elena a los 11 años, necesitaba saber. «Sí», susurró. Alejandro abrió la caja, llena de cartas amarillentas, fotos y dibujos infantiles. «Esta es tuya. La escribiste 2 meses después de mudarte». Clara tomó la primera carta, reconociendo su propia caligrafía infantil. «Querida Elena, te extraño tanto. Mamá dice que puedo visitarte en las vacaciones de julio. Solo faltan 87 días. La nueva escuela es aburrida. Nadie aquí entiende los dibujos como tú. Eres mi mejor amiga para siempre. Nunca olvidaré nuestra promesa. Con amor, Clara». Había 23 cartas suyas, todas guardadas por Elena. «La vida simplemente nos llevó por diferentes caminos», dijo Clara en voz baja, al ver que la última carta era de cuando tenía 15 años. «Pero Elena nunca dejó de pensar en ti», dijo Alejandro, tomando un cuaderno de la caja. El diario de Elena, de los 11 a los 18 años. Abrió una página marcada, una entrada de cuando tenía 14. «Hoy hace 3 años que Clara se mudó. Todavía duele como si fuera ayer.
Mamá dice que tengo que hacer nuevas amigas, y las he hecho, pero ninguna es como ella. Ninguna entiende cuando estoy triste sin motivo. ¿Se acordará de mí? ¿Seguirá valiendo nuestra promesa? Las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Clara. Alejandro pasó las páginas, leyéndole una entrada de cuando Elena tenía 16. Vi a una niña en el centro comercial hoy que se parecía a Clara. Corrí hacia ella como una idiota. No era ella, claro, nunca lo es. Pero por un segundo, mi corazón saltó como si 15 años no hubieran pasado. Cerró el diario. Luego leyó una entrada de cuando Elena tenía 22, al conocerlo a él. Conocí a alguien, Alejandro. Cuando sonríe es genuino. Al hablar con él quiero escucharlo, y de inmediato pensé, tengo que contárselo a Clara, como si todavía estuviera aquí, como si todavía habláramos. Clara sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Alejandro continuó, su propia voz embargada. Una entrada de cuando Elena descubrió que estaba embarazada. Voy a tener un bebé, un niño. Lo llamaré Emilio, y todo lo que puedo pensar es en la promesa que Clara y yo hicimos. Si nuestros hijos jugarían juntos. Siento una tristeza aguda porque ella no está aquí para conocer a Emilio, pero Emilio tendrá algo de ella de todos modos, porque ella está en mí, en las memorias que llevo. La última entrada, 2 semanas antes de morir, Emilio sonrió hoy, una sonrisa real, y juré que vi a Clara en esa sonrisa, como si de alguna forma todos los que amamos dejaran marcas en nosotros que transmitimos. Tal vez ella también esté en Emilio, tal vez todos los que amamos lo estén. Ella lo sabía, susurró Clara finalmente. De alguna manera ella sabía que yo vendría, que lo cuidaría, o hizo que sucediera, dijo Alejandro. Clara miró alrededor de la oficina de su mejor amiga, el peso de la culpa cayendo sobre ella. Debería haberla buscado más. Debería haber seguido intentando encontrarla. Eran niñas que se convirtieron en adolescentes, que se convirtieron en adultas. La vida pasa. Nadie tiene la culpa, le dijo Alejandro con dulzura. Pero, ¿y si la hubiera encontrado? ¿Y si hubiera estado aquí cuando Emilio nació, cuando ella? No puedes pensar así. No puedes cargar con ese peso, interrumpió Alejandro. ¿Cómo no voy a poder? Lo enfrentó Clara, con los ojos rojos. Mi mejor amiga murió y yo ni siquiera lo sabía. No fui a su funeral. No la consolé cuando estaba embarazada y asustada. No estuve allí cuando me necesitó. Pero estás aquí ahora, dijo Alejandro con firmeza. Para Emilio, eso es lo que importa. Clara se levantó abruptamente. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Quedarte aquí? ¿Cuidar de él? Sabiendo esto, dijo, dando pasos hacia atrás, es demasiado complicado, demasiado incorrecto. No me lo merezco. Clara, me voy por la mañana, dijo, con la decisión formándose a través de sus lágrimas. Ayudaré a encontrar otra niñera. Haré la transición suave para Emilio, pero no puedo quedarme. No así, no sabiendo que cada vez que lo miro estoy viendo a mi mejor amiga muerta. No puedo. ¿Y Emilio?, preguntó Alejandro, con frustración y desesperación en su voz. ¿Vas a abandonarlo? No estoy abandonando. Estoy protegiéndonos a él, a ti, a mí, de que me apegue más de lo que ya estoy, de empezar a verme como su madre cuando no lo soy, de reemplazar a Elena cuando nadie puede reemplazar a Elena. Nadie te está pidiendo que la reemplaces, dijo Alejandro, elevando la voz por primera vez. Te estoy pidiendo que honres su memoria, que cumplas la promesa que hicieron. Éramos niñas, gritó Clara, niñas haciendo promesas cuyo peso no entendían. Pero tú lo entiendes ahora, dijo Alejandro, obligándose a calmarse. ¿Y aún así te vas? ¿Vas a dejar a su hijo? ¿Vas a romper la última promesa que se hicieron? El golpe la alcanzó donde más dolía. No tienes derecho a usar eso en mi contra. No lo estoy usando. Te estoy recordando quién eres, lo que prometiste, lo que Elena creía sobre ti. Elena
Me idealizaba. Yo era la amiga perfecta de la infancia en sus recuerdos. Pero no soy perfecta. Soy un desastre. Estoy asustada y no sé si puedo hacer esto. Entonces quédate y descúbrelo, dijo Alejandro acercándose. No huyas, no de nuevo. Estás huyendo ahora porque se puso difícil, porque se volvió real. Las palabras la golpearon como bofetadas. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto sola. Salió de la oficina, dejando a Alejandro con los fantasmas y las memorias. Clara no durmió. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, mirando la puerta que conectaba su habitación con las guardería. A las 5 de la mañana se rindió y llamó a la única persona que podía ayudarla a procesar todo, su abuela. Le contó todo, sobre Elena, la promesa y el estar cuidando al hijo de su mejor amiga sin saberlo. La abuela escuchó pacientemente. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Por eso llamas a las 5 de la mañana, porque la parte racional dice una cosa, pero el corazón dice otra. Clara cerró los ojos. Mi corazón está dividido. No lo está. Tu corazón ya ha decidido. Tu cabeza es la que no tiene miedo y te dolerá más si te vas, porque entonces romperás dos promesas, la que le hiciste a Elena y la que te estás haciendo a ti misma ahora de proteger a ese niño. Ya eres lo suficientemente buena. El problema es el miedo a apegarte por completo, a amar a ese niño como a un hijo. Pero ya estás apegada, ya lo amas, ya te has convertido en su madre. Irte ahora no te protegerá del dolor, solo garantizará que el dolor sea permanente. Elena te trajo de vuelta por una razón. No lo tires a miedo. A las 6:30 de la mañana, Emilio se despertó. Clara se dirigió a la guardería automáticamente, el ritual tan arraigado que ni siquiera lo pensó. «Buenos días, mi príncipe», dijo, levantándolo en brazos. Emilio se acurrucó contra ella, oliendo a bebé ese olor único y reconfortante. «Mamá», murmuró. Clara se congeló. «¿Qué pasa, amor?» «Mamá», repitió Emilio tocándole el rostro. No era da o niñera, era algo nuevo, algo asombrosamente parecido a mamá. Las lágrimas regresaron, pero esta vez eran diferentes, de aceptación, tal vez, o de rendición. «Sí, mi amor», susurró besando su frente. «Mamá está aquí». 2 horas después, Alejandro las encontró en el jardín. Clara estaba sentada en el césped, con Emilio en su regazo, soplando burbujas de jabón, y el bebé reía cada vez que una estallaba. «¿Puedo unirme?», preguntó Alejandro con voz vacilante. Clara lo miró. Tenía los ojos hinchados y cansados, pero algo había cambiado en su expresión. Se sentó en el césped junto a ellos. Emilio se estiró inmediatamente hacia su padre y Alejandro lo tomó besando su rostro regordete. «Lamento lo de anoche», dijo Clara, «por decir que me iba». «Tienes derecho a procesarlo a tu manera», respondió Alejandro. «Lo procesé toda la noche», dijo ella, «y llegué a una conclusión». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Cuál?». «Me quedo, pero con condiciones». El alivio inundó el rostro de Alejandro. «Cualquier cosa. Primero, no soy el sustituto de Elena, soy Clara. Y Emilio necesita saber sobre su madre, sobre quién era ella. Quiero que crezca conociendo su historia». «Completamente de acuerdo». «Segundo, necesito terapia. No puedo procesar esto sola. Te conseguiré al mejor terapeuta de la ciudad». «Tercero», dudó Clara, «necesito que seas honesto conmigo sobre lo que sientes, sobre lo que esperas de mí aquí, porque a veces tu mirada…». Se detuvo, sonrojándose. Alejandro se quedó quieto un momento. «¿A veces mi mirada qué?», preguntó en voz baja. «Me hace sentir que no soy solo la niñera». El silencio se prolongó. «No lo eres», admitió finalmente. «No eres solo la niñera. No sé exactamente qué eres, pero sé que cuando me despierto pienso en ti. Cuando estoy en la oficina, me sorprendo mirando el reloj, esperando volver a casa. Cuando te veo con Emilio, siento…» Busco las palabras. «Siento que mi familia está completa de nuevo.
Sé que es complicado. Sé que necesitas tiempo. No te estoy pidiendo nada. Solo estoy siendo honesto, como pediste. ¿Y Elena? Preguntó Clara abriendo los ojos. ¿Todavía la amas? Siempre amaré a Elena, dijo sin dudar. Ella fue mi primer amor, la madre de mi hijo, pero ella se fue, y por mucho que duela, la vida continúa. ¿Y tú? Miró directamente a Clara. Tú eres algo nuevo, no un sustituto, no una segunda opción, algo completamente tuyo. Emilio eligió ese momento para bostezar ruidosamente, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. «Alguien necesita una siesta», dijo Clara, agradecida por la interrupción. «Lo llevaré», ofreció Alejandro. «Puedo ir contigo». Subieron juntos, Emilio ya durmiendo a pierna suelta. En la guardería, Alejandro lo colocó suavemente en la cuna. «Duerme como un ángel ahora», murmuró Alejandro. «Gracias a ti». «Gracias a nosotros», corrigió Clara. «Tú también estás más presente de lo que imaginas. Gracias por quedarte». Ella lo miró, viendo una vulnerabilidad real, un hombre que se permitía sentir esperanza a pesar del riesgo. «Gracias por dejarme ser parte de esto», respondió ella. «Incluso si es un desastre y complicado, las mejores cosas siempre lo son». En las semanas siguientes la vida encontró un nuevo ritmo. Clara comenzó la terapia 2 veces por semana, lidiando con el duelo por la amiga que perdió, la culpa por no haberla encontrado a tiempo y el miedo a apegarse por completo a Emilio. «Puedes amar a ese niño sin traicionar la memoria de ella», le dijo la terapeuta. «De hecho, amarlo es honrarla». Alejandro, por su parte, comenzó a compartir más sobre Elena con Clara, mostrándole videos de ella embarazada, leyéndole cartas que había escrito para que Emilio las abriera de mayor. «Tú la conociste de una manera que yo nunca conocí, a la Elena niña, antes de que fuera mi esposa», le dijo. Clara también comenzó a escribir, plasmando recuerdos de su amistad en un cuaderno para que Emilio los leyera algún día. Y a medida que la sanación avanzaba, algo más profundo comenzó a crecer. La línea entre la gratitud y el afecto se desdibujaba, y fue durante una cena un jueves que Clara lo percibió con claridad. Alejandro contaba una historia divertida sobre una reunión de trabajo, mientras Emilio hacía un desorden feliz con su comida en la trona. De repente, Clara se encontró pensando, esto es lo que siempre quise. No la mansión, no la riqueza, sino esto, esta familia, esta mesa, este momento». «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro notando su expresión. «Nada», dijo rápidamente, «solo feliz. Estoy feliz». Y era verdad, pero también era aterrador, porque una felicidad construida sobre una base tan frágil podía desmoronarse en cualquier momento. Por eso, un viernes por la noche, Clara estaba haciendo las maletas para pasar un fin de semana en casa de su abuela, la primera vez que se ausentaba en casi 2 meses. «¿Estás segura?», preguntó Sonia, con preocupación evidente. «Emilio nunca se ha separado de ti desde que llegaste». «Lo sé», dijo Clara, doblando una blusa, «pero necesito distancia. La terapeuta dijo que es saludable establecer límites». Sonia asintió, aunque escéptica, y Clara esperó a que Emilio se durmiera para marcharse, sin valor para despedirse de él despierto. Bajó las escaleras con su pequeña maleta, encontrando a Alejandro en la sala, sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano, mirando a la nada. «Me voy», anunció en voz baja. Él se levantó inmediatamente. «Déjame llevarte». «No es necesario. Ya llamé a un coche». «Clara», dudó él. «Vas a volver, ¿verdad?». La vulnerabilidad, cruda en su voz, le rompió el corazón. «Vuelvo el domingo por la noche, lo prometo». «Es que…», se pasó las manos por el cabello. «Ya perdí a una persona importante. La idea de perder a otra me está destrozando. Son solo 2 días». «No se trata de los días», dijo Alejandro acercándose. «Se trata de que necesitas huir de nuevo. Siempre que se pone difícil, huyes. No es justo, ¿verdad? Descubrimos lo de Elena y quisiste irte.
Empezamos a acercarnos y organizas un fin de semana fuera. No es... Cuida, replicó Clara, la frustración creciendo. Es autocuidado. Son límites saludables. ¿O es miedo? Preguntó Alejandro. ¿Miedo a qué? ¿Admitir lo que sientes? Clara se quedó sin aliento. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes, dijo Alejandro dando un paso al frente. Estaban peligrosamente cerca. Ahora sientes lo mismo que yo. Lo veo en la forma en que me miras, en la forma en que te sonrojas cuando nuestros dedos se tocan accidentalmente. Clara, para. ¿Por qué? Gritó él. ¿Tengo que dejar de decir la verdad? Estoy cansado de fingir. Porque está mal, explotó Clara. Porque eras su marido. Porque no hace ni un año que murió. Porque soy la niñera de tu hijo y hay un desequilibrio de poder aquí. ¿Y por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué tengo miedo? De que solo sea gratitud confundida con otra cosa, de que me estés usando para reemplazarla, de que cuando despiertes te des cuenta de que no soy suficiente y me quede con el corazón roto y Emilio sufra. Para y... ¡Respira!, la interrumpió Alejandro, colocando sus manos sobre los hombros de ella. Nada de eso es verdad. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque sé la diferencia entre gratitud y esto. Porque cuando te miro, no veo a Elena. Veo a Clara, única, especial, completamente tú. Y porque he intentado no sentir esto durante semanas y no puedo parar. El móvil de Clara vibró. El chofer había llegado. Tengo que irme, susurró, pero no se movió. Entonces vete, dijo Alejandro, pero tampoco se apartó. Se quedaron así, mirándose, el peso de todo lo no dicho pendiendo entre ellos. Fue Clara quien se rindió primero. No puedo hacer esto ahora, dijo, tomando su maleta. Necesito pensar, sola. Y salió, dejando a Alejandro en la sala vacía. El fin de semana en casa de la abuela no fue relajante. Clara se sentía inquieta, revisando su móvil compulsivamente en busca de noticias de Emilio. Alejandro le envió fotos de Emilio desayunando, jugando, durmiendo, pero ningún mensaje personal, solo actualizaciones sobre su hijo, como debía ser. Entonces, ¿por qué dolía tanto? «Estás enamorada de él», declaró su abuela el sábado por la noche. «No, no lo estoy, mi niña. Te conozco desde que naciste. No me mientas». Clara suspiró, derrotada. «Está bien, tal vez un poco, pero no puedo estarlo. Elena, el momento, la dinámica de poder». «Excusas», interrumpió su abuela. «Todos son excusas porque tienes miedo». «Claro que tengo miedo. Si sale mal, pierdo no solo a él, sino también a Emilio. Pierdo a toda la familia que empecé a amar. Ya amas a ese niño como a un hijo y a ese hombre tan bien como se ama. Huir de eso no lo hará menos real. Elena te conocía tu corazón. Si hay una persona en el mundo a la que le confiaría su familia, esa serías tú. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El domingo por la noche, cuando Clara regresó a la mansión, llovía a cántaros. El coche la dejó en la entrada y subió los escalones lentamente. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Alejandro estaba allí, con el cabello despeinado, la camisa arrugada y profundas ojeras. «¿Volviste?», dijo, con tanto alivio en su voz que a Clara se le hizo un nudo en el pecho. «Dije que volvería. Emilio está dormido, pero no durmió bien. Te llamaba», le informó. «Culpa», pensó Clara. «Lo siento, yo no». «No te disculpes. Tenías derecho a irte». Se quedaron en el vestíbulo, empapados por la lluvia, sin saber qué decir. «Pensé mucho este fin de semana», dijo Clara finalmente. «Yo también». Y llegué a una conclusión. El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Cuál?». Clara respiró hondo. «Era ahora o nunca. Tenías razón. Estaba huyendo porque tengo miedo. Miedo de apegarme por completo a ti y a Emilio y luego perderlo todo. Pero mi abuela me hizo darme cuenta de algo. Ya estoy apegada por completo, desesperadamente. Y fingir que no lo estoy no me protegerá.
Estoy diciendo que dudó, el corazón latiéndole con fuerza, que también siento algo por ti. Me aterroriza, pero es real. Alejandro acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. ¿Puedo besarte?, preguntó con voz ronca. Todavía tengo miedo, admitió ella. Yo también. Podemos tener miedo juntos. Y entonces la besó. No fue un beso de película, sino vacilante al principio, luego más profundo, con sabor a lluvia, lágrimas y algo parecido al alivio. ¡Mamá! ¡Mamá! El grito de Emilio desde la guardería los separó al instante. Clara subió las escaleras corriendo, con Alejandro justo detrás. Encontraron a Emilio de pie en la cuna, las mejillas mojadas, los bracitos extendidos. «¡Mamá!», sollozaba. Clara lo tomó en sus brazos con el corazón roto. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Lo siento. Lamento haberte dejado, mamá». «Nunca más», prometió ella besando su frente. «Nunca más te dejaré por tanto tiempo». Alejandro observó desde el umbral, algo cambiando en su expresión. «Te llamó mamá», dijo, suavemente. «Sí, empezó la semana pasada. Debería haberlo corregido, debería haber dicho que no». «No corrijas», la interrumpió Alejandro, «porque es lo que eres. Eres su madre, de todas las formas que importan». Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. «Elena está sonriendo en algún lugar», dijo Alejandro con certeza, «porque su hijo tiene a alguien que lo ama, porque su mejor amiga cumplió la promesa». Emilio, ahora calmado, miró entre los dos y luego extendió un bracito hacia su padre. Alejandro lo tomó, pero mantuvo el otro brazo alrededor de Clara, y allí, en la guardería iluminada solo por la luz nocturna en forma de luna, los 3 se abrazaron. Una familia imperfecta, complicada, construida sobre la pérdida y las promesas, y el amor que creció en los lugares más improbables. ¿Funcionará esto?, susurró Clara. «No lo sé», admitió Alejandro, «pero quiero intentarlo, si tú quieres». Clara miró a Emilio, ya durmiendo de nuevo en brazos de su padre, seguro y amado. «Quiero», dijo ella. «Estoy aterrorizada, pero quiero. Entonces vamos despacio. Un día a la vez». «Un día a la vez», estuvo de acuerdo. Y por primera vez en semanas, sintió que, tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una frágil burbuja de felicidad. Alejandro y Clara no anunciaron nada oficialmente, pero los empleados de la casa se dieron cuenta de las miradas que se prolongaban, las sonrisas que surgían cuando entraban en la misma habitación, la forma en que se acercaban instintivamente. «Era hora», comentó Marlene a Sonia en la cocina. «Esta casa necesita amor de nuevo». Pero no todos estaban de acuerdo. Fue un miércoles, poco antes del almuerzo, cuando sonó el timbre. Sonia abrió y regresó pálida. «Señor Herrera, tiene visita, la cuñada de la señora Elena, Isabel Monteiro». Alejandro, que estaba jugando con Emilio en la sala, se congeló. «Isabel, no llama desde hace meses». «Está en la sala de visitas», dudó Sonia, «y trajo un abogado». La sangre se congeló en las venas de Alejandro. «Clara», llamó con voz tensa, «¿puedes llevar a Emilio a la habitación y quedarte allí con él?». Ella se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «¿Qué pasó?». «Solo, por favor, quédate con él». Clara tomó a Emilio, quien protestó, queriendo quedarse con su padre, y subió las escaleras, pero no fue a la guardería, sino a la parte superior de la escalera, desde donde podía escuchar las voces que venían de la sala de visitas. «Isabel». «¿Qué?». «Una sorpresa», dijo Alejandro, forzando la cordialidad al entrar. Isabel Monteiro tenía 32 años, 2 años mayor que Elena. Se parecía a su hermana, con los mismos ojos verdes, pero donde Elena había sido cálida, Isabel era calculadora. Estaba sentada en el sofá, con un traje gris impecable y un portafolio de cuero a un lado. «Necesito hablar contigo sobre Emilio». «Emilio está bien. Genial, de hecho. Escuché que contrataste una nueva niñera». «Sí, Clara, es maravillosa con él». «Entonces, es verdad»,
dijo Isabel, intercambiando una mirada con el abogado. Reemplazaste a mi hermana. ¿Qué? No. Clara cuida de Emilio. No está reemplazando a nadie. No es lo que escuché. Supe por amigos que estás involucrado sentimentalmente con la niñera. Menos de un año después de la muerte de mi hermana, dijo Isabel con frialdad. La ira creció en Alejandro. Mi vida personal no es asunto tuyo. Lo es cuando involucra a mi sobrino. Elena apenas ha tenido tiempo de enfriarse y ya estás trayendo a otra mujer a la casa para cuidar de su hijo. Clara no es otra mujer. Ella... Alejandro dudó. ¿Ella qué? ¿Es especial? ¿Es diferente? Isabel se rió sin humor. Todos los hombres dicen eso sobre sus niñeras. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente, dijo Isabel, e hizo un gesto al abogado. El doctor Rocha se aclaró la garganta. Señor Herrera, mi cliente está preocupada por el bienestar de su sobrino. La introducción de una figura materna sustituta tan rápidamente después de la muerte de la madre puede ser psicológicamente perjudicial. Perjudicial. Emilio se estaba muriendo antes de que llegara Clara. No comía, no dormía, lloraba constantemente. O creaste una dependencia enfermiza, dijo Isabel. Un niño que se apega a una extraña porque el padre estaba desesperado por un sustituto de su esposa. Esto es ridículo, Alejandro. Sé que estás sufriendo, pero no puedes resolver tu soledad poniendo a cualquier mujer en el lugar de Elena, especialmente no con Emilio de por medio. ¿No es lo que está pasando? Entonces, explícame cómo en meses esta niñera se volvió tan importante que vive aquí, que mi sobrino la llama mamá. Desde lo alto de la escalera, Clara se llevó la mano a la boca, sofocando un sollozo. ¿Quién te lo contó?, exigió Alejandro. Tengo amigos, gente que se preocupa por el legado de Elena, que no quieren verla olvidada. Nadie está olvidando a Elena, pero ya estás siguiendo adelante con la niñera. ¡Qué conveniente!, dijo Isabel, con veneno en sus palabras. ¿Qué quieres, Isabel?, preguntó Alejandro con la voz peligrosamente tranquila. Quiero lo mejor para Emilio, y no creo que este ambiente, tú involucrándote inapropiadamente con una empleada, trayendo a una extraña para sustituir a su madre, sea saludable. ¿Estás amenazando con qué? ¿Quitarme a mi hijo? Estoy diciendo que si continúas por este camino, voy a solicitar una evaluación psicológica de Emilio y posiblemente cuestionar la custodia. Soy su tía. Tengo todo el derecho a preocuparme por su bienestar. Isabel recogió su portafolio. No quiero llegar a esto, Alejandro, pero si me fuerzas, Elena me hizo prometer que cuidaría de Emilio si algo le pasaba. Y eso es lo que estoy haciendo. Protegerlo de decisiones impulsivas y egoístas. Se dirigió a la puerta. Volveré en 2 semanas. Quiero conocer a esta Clara, ver cómo interactúa con Emilio y luego decidir mis próximos pasos. 2 semanas, Alejandro, y te sugiero encarecidamente que reconsideres tu relación con la niñera por Emilio. Y salió, dejando a Alejandro solo, sintiendo como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. Clara bajó lentamente, con Emilio en sus brazos. Escuché todo, dijo cuando llegó a la sala. Alejandro se giró, con la devastación clara en su rostro. Clara, ella va a quitarme a Emilio, por mi culpa. No lo hará, no lo permitiré, pero puede intentarlo, puede crear un caso, puede alegar que soy una mala influencia, que estoy aquí por interés, que nada de esto es verdad. Pero ¿cómo lo probamos? ¿Cómo pruebo que no estoy reemplazando a Elena, que no soy una oportunista? Alejandro tomó su móvil. Llamaré a mis abogados. Isabel no tiene base legal, es solo intimidación. ¿Y si no lo es? ¿Y si un juez mira esto y ve a una mujer joven que se mudó a la mansión de su jefe meses después de que muriera la esposa, que está en una relación con él, que el hijo llama mamá? Entonces contamos la verdad sobre tú y Elena, la amistad, la promesa. Y si no nos creen,
¿Y si piensan que lo inventamos? Tienes pruebas, las cartas, la foto, pruebas que estaban guardadas en la casa. Pueden decir que las pusimos allí. El horror de la situación se hizo palpable. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro lentamente. Clara abrazó a Emilio con más fuerza. Estoy diciendo que tal vez Isabel tenga razón. Tal vez mi presencia aquí esté perjudicando a Emilio y a ti. ¡No!, gritó Alejandro, haciendo que Emilio se sobresaltara. Más bajo, continuó. No voy a dejar que hagas esto de nuevo. No voy a dejar que huyas porque se puso difícil. No es huida, es protegerlo. Si me quedo, Isabel va a demandar, va a arrastrar a Emilio por evaluaciones, tribunales, jueces decidiendo dónde debe vivir. Pero si sales, ella gana, terminó Alejandro amargamente. Emilio se queda seguro contigo, sin cuestionamientos de custodia y sin ti, sin la persona que él llama mamá, que ama. Las lágrimas de Clara caían libremente. No puedo ser la razón por la que él pierda a su padre. No puedo. Y yo no puedo perderlos a ustedes dos. Se quebró la voz de Alejandro. Ya perdí a Elena. Si te pierdo a ti y en el proceso a Emilio, porque Isabel consiga lo que quiere, no voy a sobrevivir. Emilio, ahora llorando abiertamente, extendió sus bracitos hacia su padre. Papá, mamá, llamándolos a ambos, necesitándolos a ambos. Clara se lo pasó a Alejandro, pero Emilio se aferró a los dos, negándose a soltar a ninguno. «¿Ves?», dijo Alejandro con voz ronca. «Él nos necesita a los dos. No puede perder a nadie más». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Clara desesperada. «Luchamos», dijo Alejandro con creciente determinación. «Juntos. Probamos que no eres un sustituto, que eres una parte legítima de esta familia, que Elena habría querido esto. ¿Pero cómo? No lo sé todavía, pero lo averiguaremos, porque la alternativa...» Miró a Emilio llorando en los brazos de ambos. «La alternativa es inaceptable». Los días siguientes fueron frenéticos. Alejandro contrató a los mejores abogados de familia, y Clara buscó todas las pruebas que pudo encontrar de su amistad con Elena. Anuarios escolares, registros antiguos, cualquier cosa que demostrara que no habían inventado la historia. «¡Lo encontré!», gritó el jueves, sosteniendo su móvil. «Mi abuela había guardado fotos de cuando Elena me visitó en las vacaciones. Hay sellos de fecha, son de 2004. Alejandro tomó el móvil, examinando las fotos digitalizadas. 2 niñas de 12 años en la playa, sonriendo. Clara. Evidencia de una amistad real. «Es perfecto», dijo, «pero necesitamos más. Necesitamos testigos. ¿Alguien que las conociera a las dos juntas?» «La profesora de piano», dijo Clara de repente. «Doña Amelia. Elena y yo tomábamos clases juntas. Si aún está viva...». Tardaron 2 días, pero la encontraron. Doña Amelia, ahora de 71 años, vivía en un asilo de ancianos en San Juan del Rey. Alejandro y Clara viajaron hasta allí un sábado, dejando a Emilio con Sonia, quien prometió no abrir la puerta a nadie. Doña Amelia estaba en la sala común haciendo un crucigrama. «Disculpe la molestia», dijo Clara acercándose nerviosa. «¿Es usted doña Amelia Ferreira, la profesora de piano?». La anciana levantó la vista, estudiando a Clara, y luego su rostro se iluminó. «Clara, Clara Sánchez». Clara se arrodilló junto a la silla. «¿Se acuerda de mí? ¿Cómo podría olvidarte? Tú y Elena eran mis alumnas favoritas, inseparables, siempre riendo en clase. Escuché lo de Elena. ¡Qué tragedia!». Alejandro se acercó. «Soy Alejandro Herrera, el marido de Elena, el chico del bebé. Elena me llamó cuando nació el pequeño. Estaba tan feliz». «¿Cómo está?». «Bien, gracias a Clara en realidad. Es una larga historia, pero necesitamos su ayuda». Le explicaron todo, la promesa, la conexión de Emilio con Clara, la amenaza de Isabel. «Esa mujer siempre fue problemática», bufó doña Amelia. «Estaba celosa de Elena. No me sorprende. ¿Estaría dispuesta a testificar?».
preguntó Clara. Testificar, mi niña. Haré más que eso. Escribiré una carta detallada con fechas, recuerdos, todo. Y si es necesario, iré al tribunal. Nadie va a decir que inventaste esta historia. En el camino de regreso, Clara estaba mucho más esperanzada. Funcionará, dijo, tomando la mano de Alejandro en el coche. Tenemos pruebas, testigos, la verdad. Sí, asintió Alejandro, pero había tensión en su mandíbula. Pero Clara, incluso si ganamos esto, Isabel plantó una semilla. La gente hablará, juzgará. Que hablen. ¿Y tú? ¿Podrás lidiar con eso, con los chismes, las miradas, los juicios? Clara se quedó callada un momento. Por Emilio, por ti, sí, puedo hacerlo. Alejandro se llevó la mano de ella a los labios, besándola. No te merezco. Claro que sí. Ustedes dos se merecen ser felices. 2 semanas después, Isabel regresó, pero esta vez Alejandro estaba preparado. La mesa del comedor estaba cubierta con documentos, fotos, cartas, registros escolares, la declaración notariada de doña Amelia. Antes de que digas, nada, comenzó Alejandro cuando Isabel y el abogado entraron. Quiero que veas esto. Isabel se acercó, frunciendo el ceño, y vio la primera foto. Clara y Elena a los 11 años, la promesa escrita detrás. Esto puede ser falsificado. Puede, pero esto no, dijo Alejandro, mostrando los registros escolares, ambas matriculadas en la misma escuela, el mismo curso. Y Clara colocó su móvil con las fotos antiguas. Fotos que mi abuela guardó durante 15 años, fecha sellada. Finalmente, Alejandro colocó la carta de doña Amelia, una testigo independiente, dispuesta a testificar bajo juramento. Isabel leyó todo en silencio. Su rostro pasó por varias emociones: escepticismo, sorpresa, confusión y finalmente algo parecido a la vergüenza. Ella realmente hablaba de ti, admitió en voz baja. Una amiga de la infancia que perdió. Yo no lo sabía. Nadie lo sabía, dijo Clara, hasta que encontré la foto en su oficina. Entonces no estás aquí por interés. Estás cumpliendo una promesa. Sí, y Emilio, ven a verlo tú misma, ofreció Alejandro. Subieron a la guardería, donde Emilio jugaba con Sonia. Al ver a Clara, su pequeño rostro se iluminó. ¡Mamá! Corrió con sus piernitas torpes y se arrojó a sus brazos. «Hola, mi príncipe», dijo Clara cubriéndolo de besos. «¿Extrañaste a mamá?» «Sí, sí». Luego, Emilio vio a Alejandro. «¡Papá!», extendió sus bracitos hacia él también. Alejandro lo tomó, pero Emilio insistió en sujetar también la mano de Clara, necesitando a los dos, amando a los dos. Isabel observaba con lágrimas en los ojos. «Él es feliz», dijo en voz baja. «Realmente feliz». «Lo está», confirmó Alejandro. «Por primera vez desde que Elena...» «Lo sé», se secó los ojos Isabel. «Lo siento. Estaba enojada, dolida. Mi hermana murió y sentí que la estabas reemplazando muy rápido». «Clara no es un sustituto», dijo Alejandro con firmeza. «Es un complemento, es curación. Es la parte de Elena que regresó para completar su promesa». Isabel miró a Clara. «¿Puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Amas a mi hermana?» La pregunta tomó a Clara por sorpresa. «Sí, la amaba y la extraño todos los días. Lamento no haber estado allí cuando me necesitó. Lamento no haberla encontrado a tiempo, pero estoy aquí ahora por su hijo y lo amaré por el resto de mi vida como si fuera mío». ¿Y Alejandro? Clara lo miró, sosteniendo a Emilio juntos. «También lo amo. Sé que es complicado, sé que puede parecer rápido, pero es real. Y Elena», su voz falló. «Creo que Elena lo aprobaría porque ella siempre quiso que yo fuera feliz y que Emilio fuera amado». Isabel se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, se acercó y abrazó a Clara. «Lo siento», susurró. «Lamento haber dudado, por amenazar, por casi destruir esto». Clara la abrazó, llorando. «Estás disculpada. Solo estabas protegiendo a Emilio, como haría una buena tía.
Cuando se separaron, Isabel miró al abogado. «No será necesario, doctor Rocha. No hay caso aquí». El abogado asintió y se marchó. «¿Puedo?», dudó Isabel. «¿Puedo ser parte de su vida? ¿Ser una tía presente?». Le prometí a Elena que cuidaría de Emilio, e interpreté mal lo que eso significaba. Pero quiero hacerlo bien ahora. «Siempre serás bienvenida», dijo Alejandro sinceramente. Emilio necesita conocer a la familia de Elena. Un mes después, era Nochebuena. La mansión estaba decorada con un enorme árbol de Navidad y un ambiente familiar. Isabel estaba allí, junto con los padres de Elena, que habían viajado desde 1900 el interior para conocer a Emilio y a Clara. «Así que tú eres la amiga famosa», dijo la madre de Elena, abrazando a Clara. «Elena hablaba tanto de ti, decía que si algo sucedía, tú te encargarías de todo. Y aquí estás, cumpliendo la promesa». Durante la cena, con todos alrededor de la mesa, Alejandro se puso de pie con una copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo. «Por Elena, que nos trajo hasta aquí aunque no esté presente, por Clara, que transformó nuestro dolor en esperanza, y por Emilio, que es la prueba de que el amor lo supera todo, y por las promesas cumplidas», añadió Isabel, levantando su copa, «incluso aquellas hechas por niñas de 11 años». Todos bebieron, lágrimas y sonrisas mezcladas. Después de la cena, cuando Emilio dormía y los invitados se habían retirado a sus habitaciones, Alejandro llevó a Clara a la terraza. «Tengo algo para ti», dijo, nervioso de una forma que ella nunca había visto. «Clara, ya me has dado tanto. Solo déjame hacer esto», dijo, respirando hondo. «Estos meses contigo han sido los más difíciles y los más hermosos de mi vida. Trajiste luz cuando solo había oscuridad. Trajiste esperanza cuando solo había dolor. Y trajiste amor cuando pensé que nunca volvería a amar». Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Clara se llevó las manos a la boca, las lágrimas ya rodando por su rostro. «Clara Sánchez, sé que es rápido, sé que no es convencional, pero sé que es correcto. Eres la madre de Emilio en todas las formas que importan, y eres el amor de mi vida de formas que ni siquiera sabía que eran posibles». Abrió la caja, revelando un delicado anillo. «¿Te casas conmigo? Sé oficialmente parte de esta familia. Sé mi esposa». «Sí», sollozó ella. «Sí, 1000 veces sí». Él le puso el anillo en el dedo, se levantó y la besó, mientras caía nieve artificial a su alrededor. Marlene había encendido la máquina de nieve romántica. Cuando se separaron, todos estaban en la puerta. Isabel, los abuelos, Sonia, Marlene, todos sonriendo y aplaudiendo. «Era hora», gritó Marlene, y en ese momento, rodeada de familia, tanto elegida como de sangre, Clara sintió que algo encajaba en su lugar. Esto era su hogar, una familia construida sobre el dolor y la pérdida, sí, pero también sobre promesas cumplidas, amor incondicional y la creencia de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la muerte. Y en algún lugar Clara juraba que podía sentirlo. Elena estaba sonriendo. 2 años después, la mansión Herrera estaba decorada con globos azules y amarillos. Emilio cumplía 4 años. En el jardín, docenas de niños corrían por el playground, riendo y gritando. Clara, ahora con el apellido Herrera desde hacía 1 año y medio, organizaba los últimos detalles de la fiesta. Estaba embarazada de 7 meses, esperando una niña. «Mamá, mamá, mira». Emilio corrió hacia ella, sosteniendo un dibujo. Llamaba a Clara mamá con tanta naturalidad que incluso ella a veces olvidaba que no lo había llevado en su vientre. «Qué hermoso, mi príncipe. ¿Qué es?» «Es nuestra familia», señaló con orgullo. «Tú, yo, papá y la bebé Elena en tu barriga».
El corazón de Clara se llenó de ternura al escuchar el nombre que habían elegido, Elena, en honor a su madre biológica, su mejor amiga. «Y mira esto», señaló Emilio a una figura dibujada en el cielo con pequeñas estrellas alrededor. La otra mamá, Elena, la abuela Isabel, dijo que ella siempre nos está mirando. Así es, mi amor, siempre. Alejandro apareció llevando un gigantesco pastel de cumpleaños en forma de dinosaurio. ¡Feliz cumpleaños! Los niños corrieron a la mesa cantando desafinadamente, pero con entusiasmo. Mientras Emilio soplaba las velas, intentando apagarlas todas a la vez, Clara sintió unos brazos rodeando su cintura por detrás. «¿Feliz?», le susurró Alejandro al oído. «Más de lo que creí posible», respondió ella. Apoyándose en él, miró a su alrededor. Isabel conversaba animadamente con su abuela. Los abuelos de Elena jugaban a la pelota con Emilio. Sonia y Marlene servían a los invitados con sonrisas orgullosas. En la pared del jardín, en una bonita placa de madera tallada, estaba la foto antigua. Dos niñas de 11 años abrazadas, sonriendo, y debajo, grabado en letras doradas: «Mejores amigas para siempre. Promesas cumplidas, amor eterno». «¿Crees que ella está feliz?», preguntó Clara en voz baja. «¿Elena? ¿Crees que lo aprueba?». Alejandro le besó el cuello suavemente. «Creo que ella planeó todo esto. De alguna manera, te trajo de vuelta a nosotros. Todavía la extraño», admitió. «Yo también. Siempre lo haré». Él giró a Clara para mirarla. «Pero ella vive en Emilio, en tus recuerdos, en nosotros, y ahora en la pequeña Elena, que está por llegar». El bebé pateó en ese momento, como si estuviera de acuerdo. Clara se rió a través de sus lágrimas. Creo que ella escuchó. Claro que escuchó. Es nieta de la Elena original. Ya es testaruda. Emilio corrió hacia ellos, con chocolate por todo el rostro. «Papá y mamá, vengan a jugar». «Ya vamos, campeón», dijo Alejandro. Pero antes, los tres se quedaron allí abrazados por un momento. Una familia construida sobre el dolor y la pérdida, sí, pero también sobre promesas cumplidas, amor incondicional y la creencia de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la muerte. Y en algún lugar, Clara juraba que podía sentirlo. Elena estaba sonriendo. Clara se quedó parada, contemplando la placa de madera con la foto de las dos niñas sonrientes, sintiendo el peso y la dulzura de la vida que se había desplegado ante ella. El camino no había sido fácil, marcado por el miedo a la huida y la intensa culpa por el tiempo perdido, pero el destino había sido más fuerte que todas sus dudas. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no era que Emilio se hubiera calmado con ella, sino que Elena, a través de su amor y su promesa infantil, había tendido un puente sobre el abismo de la muerte, devolviéndole un hogar a su hijo y dándole uno a Clara. La conexión entre la niña que buscaba el amor y el hogar y la mujer que había encontrado su propósito en la maternidad de un niño ajeno era innegable, un testamento a la pureza del afecto fraternal. La vida en la mansión ya no era un escenario de tristeza y llanto, sino un hervidero de risas y afecto genuino, donde el recuerdo de Elena no era una sombra, sino una presencia cálida y legitimadora. El pequeño Emilio, que había sido la víctima más vulnerable de la pérdida, se había convertido en el ancla, el hilo dorado que había unido dos historias rotas para formar un tapiz más rico y fuerte. Clara, al ser llamada mamá por el pequeño, había abrazado un rol que no le pertenecía por biología, sino por corazón y destino, aceptando que la maternidad a veces se elige, se promete y se gana con amor, no solo se hereda. Alejandro, por su parte, había pasado de ser un hombre roto y profesionalmente distante a un padre amoroso y un compañero vulnerable, liberado del peso de la viudez por la llegada inesperada de su pasado. Había aprendido que amar de nuevo no era traicionar, sino honrar la voluntad de vivir de Elena. Su amor por Clara
era diferente al que sintió por Elena. Era un amor maduro, templado por el dolor, pero firme en la certeza de que la felicidad era posible incluso después de la tragedia. La relación había sido probada por la amenaza de Isabel, un conflicto que paradójicamente sirvió para cimentar la pareja y darles una causa común. El nacimiento inminente de la pequeña Elena era el sello final de esa nueva vida, un tributo a la amiga perdida y el símbolo de una nueva promesa de futuro, una nueva conexión de sangre que sellaba el vínculo que ya existía en el corazón. Clara sabía que su historia era extraordinaria y quizás incomprensible para muchos, pero la verdad de su amor y la de su promesa se reflejaban en la risa incondicional de Emilio y en la paz que por fin había encontrado Alejandro. La mansión, que había sido un mausoleo de mármol, se había transformado en un verdadero hogar, un santuario de amor y resiliencia. El impacto de la promesa infantil resonaba en cada rincón de sus vidas, recordándole a Clara que su elección profesional no había sido una simple vocación, sino una predisposición kármica. El hecho de que pudiera tocar el piano de Elena y calmar a Emilio de formas que nadie más pudo, era una prueba irrefutable de que, de alguna manera inefable, el espíritu de su mejor amiga la había guiado hasta allí, orquestando su destino más allá de las fronteras de la vida. Esta profunda convicción les daba una fuerza inusual para enfrentar el juicio externo y las habladurías. Clara a menudo se preguntaba si, de haber encontrado a Elena con vida, habrían retomado su amistad, o si la vida adulta habría roto el hechizo de la infancia. Pero el destino les había negado la elección, forzándolas a una reunión post-mortem que era a la vez un regalo y una responsabilidad sagrada. Al aceptar su papel como la nueva madre de Emilio y la esposa de Alejandro, Clara no solo cumplía su promesa, sino que también completaba el círculo de su propia búsqueda de pertenencia y de ese hogar lleno de amor que siempre había anhelado. La presencia de Isabel y los padres de Elena en sus vidas se había convertido en una bendición, una validación constante de su nuevo rol. Isabel, la antigua antagonista, se había transformado en una aliada, reconociendo que el amor de Clara por Emilio era un reflejo del propio amor de Elena. Esta aceptación por parte de la familia de sangre de Elena era crucial para la paz de Alejandro y Clara, creando un entorno sin fisuras para el pequeño Emilio. La promesa de dos niñas para siempre amigas, para siempre hermanas, había resultado ser la profecía fundacional de una familia. Incluso en los momentos de mayor duda, Clara encontraba consuelo en las palabras de su abuela, quien le había enseñado que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la profundidad del apego y la valentía de quedarse cuando el miedo instiga la huida. La historia de Clara y Alejandro se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la pérdida no tiene por qué ser el final, sino que puede ser el catalizador de un amor aún más grande y sorprendente, un amor que incluye y honra las sombras del pasado. La celebración del cuarto cumpleaños de Emilio, con su dibujo inocente de su mamá Clara, su papá Alejandro y la otra mamá Elena en el cielo, resumía perfectamente su realidad. Era una familia que había encontrado una manera única de integrar la ausencia, haciendo del recuerdo un miembro más, no un fantasma que perseguía, sino un ángel guardián que bendecía. Clara, con la pequeña Elena creciendo en su vientre, se sentía en la cima de un sueño infantil hecho realidad, un sueño que había superado la distancia, la muerte y el miedo. La placa en el jardín, con la foto de las dos mejores amigas y la inscripción "Promesas cumplidas, amor eterno", era el epitafio de la vieja vida de Elena y la piedra angular de la nueva vida de Clara.
Era un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza persistente y poderosa que siempre encuentra su camino de regreso a casa. Al final, Alejandro y Clara no solo se habían encontrado, sino que se habían elegido mutuamente, completando el círculo iniciado por dos niñas que, con la sabiduría del corazón, habían sabido dónde encontrarían consuelo y protección el uno para el otro. Clara se permitió un momento de profunda gratitud, sintiendo el movimiento de su hija en su vientre y el calor del brazo de su esposo. Una gratitud que se extendía a Elena por el sacrificio y la sabiduría de haber guardado aquel secreto, esa llave del destino, en una caja de madera decorada. Se dio cuenta de que si hubiera sabido la verdad antes, si hubiera podido elegir, probablemente se habría sentido abrumada y habría rechazado el trabajo por la culpa. El velo de la ignorancia había sido el regalo de Elena, la forma en que el destino había asegurado que el amor se instalara antes de que el dolor y la lógica pudieran interferir. Ahora, con la pequeña Elena a punto de llegar, la familia Herrera Sánchez miraba hacia el futuro con una mezcla de emoción y tranquila certeza. Habían aprendido que la felicidad es un trabajo en progreso, una promesa que se renueva cada día. Sabían que el camino podría tener nuevos desafíos, pero mientras tuvieran a Emilio y a su promesa cumplida como ancla, podrían enfrentar cualquier tormenta. El amor que compartían era un legado, un testimonio de la fuerza de las conexiones humanas que se niegan a ser borradas por la adversidad o la muerte. La melodía simple que Clara había tocado instintivamente en el piano de Elena, la favorita de su niñez, resonaba ahora con un nuevo significado, no solo como un recuerdo, sino como el leitmotiv de su amor. Era una melodía que representaba la inocencia perdida y recuperada, la conexión inquebrantable que las había unido a través del tiempo. Clara sabía que su vida era una novela en sí misma, una historia de amor, pérdida y redención tejida por el destino con hilos de oro y lágrimas. Y en aquel momento, rodeada por el amor de su esposo, la risa de su hijo y la dulce expectativa de su hija por nacer, con la certeza de que Elena la observaba con orgullo, Clara no solo estaba feliz, sino completa. La promesa se había cumplido y el amor había triunfado, cerrando el círculo de la vida y la muerte con la alegría incondicional de un niño de 4 años que, finalmente, había encontrado a su mamá. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.